¿Y si les dijera que todo lo que vemos es luz presentada en formas distintas? ¿Y si les dijera que el mundo material es una colección de ovillos de luz, presentados de maneras especiales durante un fragmento de tiempo? ¿Y si les dijera que todo el universo visible es una ilusión? Todo, la Tierra, el cosmos, nosotros. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Les cuento algo curioso. Cuanto más avanza la humanidad en conocimiento, más se acerca a Dios y a la verdad. Cuanto más estudiamos las células, las moléculas, los átomos, en nanotecnología, entendemos ya con pruebas que el universo visible es una ilusión. ¿Qué es el universo visible? Absolutamente todo lo que nosotros podemos ver. Antes de comenzar con el tema, quiero pedirles un favor. Ayúdenme a difundir este mensaje. Suscríbanse, denle like, entren a la página de hildestrauss.com y vean las opciones de radio. Programas en directo, programas grabados que ustedes pueden escoger el tema y las meditaciones. Gracias. Para comenzar a hablar de esta verdad innegable, tenemos que recordar a un supergenio, premio Nobel, y estoy hablando de Ernest Rutherford, discípulo de un premio Nobel y maestro de varios premios Nobel. Genios todos. Y aquí podemos ver esa red, ese Dharma. Y aquí existe una red de la que nadie habla. Ernest Rutherford es el padre de la física nuclear. Y él y todos sus discípulos, con una intuición superior, porque estamos hablando de una época donde la tecnología todavía no había permitido ver y conocer lo que hoy sabemos. Entonces concibieron el átomo con una intuición superior, con una imaginación, con una capacidad increíble de concebir ese átomo como luz, como energía, como vacío, como rastros de luz, como ovillos. Físicamente, y ya se sabe, físicamente dentro del átomo solo hay vacío. Esto forma parte de ese gran cambio, de ese salto de la humanidad en el siglo XX. Estamos hablando de el avión, la televisión, el teléfono, el confort, el estudio de lo micro. Todo eso comenzó precisamente en el siglo XX. Pero también tenemos que hablar de esa mística de Oriente traída a Occidente. Y ahí también comenzó esa comparación entre lo que se decía en esas escrituras y en ese conocimiento de Oriente, a compararlo con las comprobaciones que se fueron haciendo ya a nivel científico. Y hemos hablado en varios videos que cada vez la mística y la ciencia están más cerca. Y estamos hablando de libros importantísimos, libros sagrados.
de un pasado remoto que habla de ese universo micro y de ese universo macro. Y es importante también recordar que ahí se menciona un mundo de luz. Un mundo de luz presentado como la ilusión de Maya. Es un término que encontramos con mucha facilidad. Vengamos ahora a la actualidad. Este grupo de Ernest Rutherford y todos estos genios que ganaron premio Nobel fue concepción, imaginación. En este momento ya se han visto los átomos y se han visto esos ovillos y se han visto esas nubes electrónicas y se han visto esos paquetes de energía. Y aquí hay que aclarar algo con respecto a lo que han dibujado, a lo que nosotros hemos aprendido. A nosotros nos muestran un átomo con el núcleo, con los electrones, con los protones, pero pequeñito, compactico. Y resulta que tenemos que hablar de esas proporciones del átomo que son verdaderamente asombrosas. Y yo voy a poner un ejemplo y sé que con el ejemplo que voy a poner me voy a quedar corta. Imagínense el átomo como un estadio enorme de fútbol. Ese es el átomo. El protón, que es el núcleo del átomo, es la punta del dedo en ese espacio enorme. Y el electrón es un punto de un lapicero de tinta, un punto dibujado en un papel. Y además, este estadio, esta punta del dedo, este punto en ese papel, todo está unido con un pegamento poderosísimo, pero poderosísimo. ¿Qué hay dentro del átomo? Esa es la pregunta. Y ya se sabe que dentro del átomo lo que hay es vacío y luz. Vacío y luz. ¿Qué es ese electrón, ese puntico acelerado? Energía. ¿Qué es ese protón? ¿O qué es ese neutrón? El núcleo. Y ellos a su vez son paquetes de quarks. Y esos paquetes, esos quarks, son energía. Y se sabe que dentro de esas partículas hay más partículas. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hay en esa corteza de ese vacío y de esa luz? Energía. Energía y energía. ¿Y qué hay adentro? Luz y vacío. Entonces, nosotros somos energía, somos luz, somos vacío y por lo tanto somos una ilusión. Y todo lo visible que nosotros podemos ver es una ilusión. Es clave en nuestro avance espiritual y hacia esa verdad. Es clave estudiar lo nano y lo macro. Ahí está la evolución. En ese estudio de lo nano, de lo pequeño, está lo místico. Es luz
ordenada. Pero además de ser luz ordenada, es luz comunicada. Esa profundidad, ese estudio del átomo, de la molécula, de la célula, en ese estudio entendemos todavía más la red del Dharma. Es luz ordenada, comunicada. Y entonces podemos comenzar a entender los poderes extrasensoriales. Podemos entender ese desdoblamiento con esa conexión de luz. Todo, absolutamente todo, se puede ver, oír, presentir, comunicar, porque somos luz y estamos metidos dentro de una red de luz ordenada y comunicada. Si nosotros pudiéramos hacer un viaje al centro del átomo, percibiríamos, nos daríamos cuenta que el mundo físico de la tercera dimensión existe. ¿Pero por qué existe? Porque los átomos, la energía de la tercera dimensión, tiene una frecuencia específica. En el momento en que se modifique o nosotros logramos modificar esa frecuencia, ya pasamos a otro estado. En la tercera existe una frecuencia específica y automáticamente tenemos que pensar en las otras dimensiones, en los otros espacios, en los otros tiempos que tienen otras frecuencias. Y ahí es cuando nosotros entendemos que la materia, que el físico es como un escenario momentáneo. Esto es como una representación. En el teatro están presentando ahora la obra, no sé, una obra. Hacen el montaje, hacen el escenario, que dura un espacio y un tiempo. Y que nosotros lo vemos durante un espacio y un tiempo que estamos aquí. Pero la realidad, la verdad, está mucho más allá. Está precisamente en esas dimensiones superiores. Y aquí hay que hablar de una de las vías, o de la otra vía, porque estamos hablando de energía. Y es que la mente, de alguna manera, nos tiene embebidos, embuidos, entrenados en ver solamente este mundo de ilusión. Este mundo concretamente y solo de esta frecuencia. Y entonces no estamos además, porque estamos metidos en el mundo físico, en este mundo de Maya, en este mundo de la ilusión. No estamos preparados para entender que la verdad es que todo esto es un montaje, es simplemente un montaje. Hay que hablar obligatoriamente de Niklas Bostrom. Niklas Bostrom es un sueco, es un filósofo absolutamente genial, experto en pandemias, experto en guerras, experto en superinteligencia. ¿Y por qué hay que hablar de él y hay que investigar acerca de él? Porque propuso la teoría de la simulación. ¿De qué habla la teoría de la simulación? De que esto es como la película Matrix. Y la película Matrix es muy semejante a esa maya de los libros sagrados, a ese maya oriental. Y cuando nosotros lo leemos, recordamos el Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna, en ese capítulo 2, le dice, la vida es una ilusión. Niklas Bostrom es un genio,
Es un genio de la era moderna, de 48 años. Inclusive, con discípulos de él, lo dice: yo no tengo un argumento de peso para contradecirlo. Miren, estamos ya frente a nuevos pensamientos, nuevas teorías, nuevas propuestas que se acercan de una manera impresionante, precisamente a esa mística, la ciencia y la mística, a lo que está condensado y consignado en esos libros sagrados, a esa sabiduría de la memoria ancestral. Hay que hablar también de Richard Terrill, mayor, tiene 71 años, un físico astrónomo que en este momento los grandes descubrimientos, todos los ha hecho él, también averigüe. Y él también plantea la hipótesis de la simulación. Y curiosamente menciona que debe existir o debe haber una tecnología muy, muy misteriosa y muy avanzada que mantiene a nosotros los seres humanos envueltos, metidos en esta malla de la ilusión. Está hablando del ego. Y hemos hablado del ego y hemos dicho del ego, que es tener el enemigo dentro de nosotros mismos, que además tiene la capacidad de ver lo que nosotros pensamos, sentimos, etc. Entonces, este señor no está muy lejos, en otros términos, también de hablar de una gran verdad. Y además, todo esto convence a todos de que la simulación es real, esta tecnología, o, como lo acabo yo de decir, los egos. Los egos nos tienen a nosotros sujetos, esclavos y absolutamente convencidos de que esto es real. Hay que recordar a Xuanzi, que escribió un libro llamado Xuanzi. Xuanzi es un lindo maestro del Tao, que decía en su libro Sueño de la mariposa: ¿sueña el humano que es una mariposa o sueña la mariposa que es un humano? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, gracias, gracias. Hasta un próximo video y un próximo tema.